Leemos un versículo del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 21, que en el nombre del Señor dice así la palabra del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo leído es parte del pasaje en donde está la descripción de la iglesia en la Odisea. Y a la luz de las características claras de la historia, y de la profecía, la iglesia de la Odisea corresponde a la iglesia actual a partir de los años 1901. Una iglesia en cuanto a sus pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y conceptos van en contra de lo que Dios dice. Porque el Señor le dice: tú dices y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claramente en la Escritura Dios establece que los caminos de Él, le decía a Israel, los pensamientos de Él no eran los caminos ni los pensamientos que el hombre tiene, y viceversa. Cuando Dios dice esto es blanco, el hombre dice que es negro. Cuando Dios dice esto es bueno, el hombre dice que es malo. Cuando Dios dice esto es amargo, el hombre dice que es dulce. Cuando el hombre dice que es luz, Dios dice que es de las tinieblas. Hay una oposición en todo. La iglesia se jacta de que es rica y que no tiene necesidad
de ninguna cosa. Pero Dios le dice, y no sabes. O sea que está viviendo en una situación engañosa. Si nosotros comparamos la iglesia actual con la iglesia de los Hechos, la iglesia está totalmente alejada de la realidad. La iglesia en un principio era una iglesia que buscaba y se mantenía y se desarrollaba en la consagración y en la santidad. El materialismo no había encontrado lugar en sus vidas. Hoy el espíritu materialista es una carrera en donde hay una competencia en demostrar la supuesta prosperidad que viene de Dios. Decía alguien que reunía a los pastores que están bajo su cargo, diciéndoles, cuando les aporten ofrendas, no pregunten, y aunque sepan de dónde viene, recíbanlo. O sea que hay una carrera para demostrar dentro de la competencia denominacional y sectaria, para ver quién tiene más dinero, quién tiene mejores edificios, quién tiene más dinero en el banco, quién tiene más influencia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. La Biblia habla que el que fue sembrado junto a los espinos son aquellos que por el afán y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra del Señor expuesta y oída. Y el Señor no tiene ningún halago a esta iglesia en el Apocalipsis. Él mismo se pone de ejemplo. Y hay un llamado a la iglesia a ser una iglesia vencedora y más que vencedora. Y su victoria debe ser inspirada, debe ser vista de acuerdo a la forma en que nuestro Señor venció. Él venció instante tras instante.
El enemigo luchó también instante tras instante. Los hombres con sus sistemas político, religioso, económico, social, quisieron desviar al Señor, pero Él no se doblegó ante ninguna influencia de su tiempo. En el periodo de la gestación no fue abortado, sino que nació. Se cumplió la profecía en la vida de él, naciendo en Betlehem de Judea. El brazo político del Imperio Romano a través de Herodes lo persiguió para ver si daba con él, matando a los niños de 2 años para abajo. Y él escapó y él venció. El Señor mismo le dijo que regresara, porque los que procuraban la muerte de él habían muerto, ya estaban descansando en el tormento. No descansando, sino que empezando a pagar el rechazo al Mesías, la persecución hacia el Mesías. No se doblegó ante los sentimientos de familiares. En una ocasión lo llegan a buscar sus hermanos y su madre, y lo quieren y lo interrumpen porque estaba hablando la palabra, y lo interrumpen. He aquí tus hermanos y tu madre están fuera y te buscan. Tal vez la gente esperaba que dejara todo, ir a atender a la familia. Pero él mira a su alrededor a aquellos interesados en su palabra y pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque él tuvo hermanos físicos a la luz de lo que dice Mateo 12 y Mateo 13, y claramente dice que son sus hermanos. No están con nosotros, decían sus adversarios, sus hermanos fulanos de tal. O sea que fue tan claro, tan definido, tan sereno en el propósito que traía a este mundo, en el plan que el Padre tenía para él. No permitió que algo o alguien lo desviara del propósito para salvar a la humanidad. Cuando él consideró, teniendo él 12 años, cuando él sube con sus padres a Jerusalén y él se queda en el templo discutiendo con los doctores de la ley, no discutiendo porque tenía dudas, sino discutiendo para demostrarles a ellos la verdad. Y estaban maravillados que el niño de 12 años
había dado respuestas tan claras, tan ajustadas a las palabras de nuestro Dios. Él no fue desorientado. Él no fue vencido ni con la Biblia mal interpretada. Él venció. Próximo a ir a la cruz, uno de los discípulos, Pedro, le dice: ten misericordia, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y él, de una manera clara y tajante, le dice: quítate delante de mí, Satanás. O sea que él no fue manipulado en sus sentimientos. Claramente pudo discernir de dónde venían las cosas y trató las cosas tales como eran y como debían de ser tratados. Él fue el hombre victorioso en el inicio de su ministerio. Satán quería doblegarlo, aún quería que se arrodillara ante él y que le adorara. Pero él estaba saturado de la palabra. Y él respondía: escrito está. En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él venció. Cuando terminó la etapa de la tentación, el diablo lo dejó, no pudo vencerlo. Él venció con la palabra. En el Getsemaní, ante la apretura de la aproximación de su muerte sobre una cruz, ora en el Getsemaní, con todos los problemas mentales y físicos que experimentó, el problema en su vida moral. Aún dice que estaba sudando como gotas de sangre. Sus vasos capilares se estaban rompiendo ante la angustia, ante la presión, ante lo indecible del sufrimiento en el sacrificio en el monte del Calvario. Pero él 3 veces se levanta en medio de aquella situación y va a ver a sus discípulos y le dice a Pedro: así que no han podido conmigo orar ni siquiera 1 hora. Él estuvo tan atento del estado de sus discípulos y él iba hacia adelante orando, clamando para enfrentar la situación. Cuando lo llegan a buscar, preguntaron que quién era o a quién buscáis, dijo. Dijeron sus enemigos: a Jesús Nazareno. Yo soy, dijo. Él no se escondió. Él enfrentó la realidad. Deja de ir a estos, dijo. Y él venció. Ante la criminalidad con que lo trataron, ante el desprecio, ante la burla que lo golpeaban con caña,
maestro, di quién te ha golpeado. Querían tomarlo como juguete. Querían desanimarlo. Pero él se mantuvo firme ante toda especie de provocación y él venció. Aún ya clavado en la cruz, los hombres le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y él podía pedir varias legiones de ángeles y destruir en un instante a sus enemigos, pero no lo lograron porque él conocía el propósito, el plan de Dios para su vida, que tenía que ofrecer un sacrificio ante el Padre, muriendo, derramando su sangre sobre la cruz en el monte del Calvario. Comprueban de que verdaderamente él había muerto. Lo preparan y lo sepultan. Quizá hayan pensado sus enemigos que habían salido del enemigo más terrible que tenían, según ellos. Por consejo de los judíos, se le pidió al propio gobierno que pusieran soldados, porque él había dicho que se iba a levantar al tercer día. Verdaderamente y humanamente hablando, él murió. Pero él no se corrompió. No fue comido de hormigas y de gusanos. Al tercer día, como lo habían dicho los profetas, los patriarcas, Job había dicho: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Venció a la propia muerte. Por cuanto, dice, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Despojó a Satán y a toda su jerarquía de todas sus artimañas. Venció la muerte. El linaje de David dice: el que tiene las llaves de la muerte. Se levantó victorioso al tercer día. La humanidad se jacta de sus líderes, de cualquier tendencia que sea, pero sus líderes se han podrido en la tumba y a veces ni se sabe dónde fueron enterrados. Pero Cristo se levantó al tercer día. Oh muerte, dice, ¿dónde está tu victoria? Venció a la muerte. No lo pudo impedir Satán.
en sus manifestaciones después de la resurrección, en su regreso al cielo, Satán y todas sus potestades no pudieron impedirlo. Regresó victorioso a la diestra del Padre para interceder hasta este momento por aquellos que acuden a Él aceptando su sacrificio. Y Él volverá victoriosamente. Las huestes infernales y las huestes de los ejércitos no podrán vencerlo ni impedirlo cuando ponga sus pies en el monte de los olivos. No lo podrán vencer en el Armagedón ni en la guerra de Gog y Magog. No hay creación, no hay demonio que lo doblegue o que lo distraiga. No hay institución, no hay religión que lo venza a Él. Cuando Él apareció sobre la tierra, Él no vino a apoyar a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los herodianos, ni al grupo de los celotes. No vino a aprobar ninguna religión, ni fundar una religión. No se doblegó ante las teorías de su tiempo, ante las costumbres, ante las tradiciones. ¿Por qué tus discípulos dicen no observan la tradición? Ustedes les dijo, con la tradición quebrantan la ley. Paso a paso, Él venció en toda la trayectoria de su vida. Satanás quiso impedir que muriera crucificado y clavado en la cruz. Pero Él, con el ánimo, con el auxilio del propio Espíritu Santo, fue hacia adelante y Él enfrentó la muerte y venció la muerte. Él dijo, ¿de qué pecado me pueden acusar? Dijo. Él había dicho que Satanás no tenía nada en él. Él no tenía naturaleza vieja, o sea, naturaleza caída. Pero Él sí fue tentado en todo, probado en todo. Y Él venció siempre y sigue venciendo y seguirá venciendo. Porque llegará en el plan de Él en que Satán y todas sus huestes serán trasladados y encerrados en el lago de fuego, en el tormento eterno. Y Él le pide a la iglesia actual vencer como Él ha vencido. Hoy en la religión, cualquiera que sea su nombre, aún la religión evangélica, todo se maneja a base de sentimientos, a base de tradiciones y costumbres.
El Señor conoce a los que son de Él. Y apártense de iniquidad, dice, todo aquel que invoca su nombre. Ante el ecumenismo a nivel mundial o nacional, Él no ha cedido, porque Él tiene un pueblo. Si del pueblo judío se trata, hay un remanente. Si de la iglesia se trata, hay un remanente que le es fiel a Él, que no aceptan los postulados, no aceptan las formas en que se pueda revolver, se puedan juntar en la adoración hechiceros, en que se puedan reunir toda clase de gente de cualquier religión que sea, adorar juntos, porque Él solo recibe la adoración de aquellos que ya han sido redimidos en la sangre de Él. Somos llamados a navegar, a luchar, a nadar en contra de la corriente. El pueblo evangélico en cualquier parte del mundo es sometido a análisis de los guerrilleros, de los militares, de sociólogos, de antropólogos, de especializados en religión, de políticos, y tienen el concepto muy bajo de lo que es el evangelio. Razón tendrán en alguna manera, porque en la religión evangélica no hay salvación, sino lo que hay es un entretenimiento y engaño. Si del neopentecostalismo habláramos, peor aún todavía, porque nunca va a oír a un predicador neopentecostal confrontando y enfrentando a la gente ante las injusticias y corrupciones de las cuales participan. No hay un llamado al arrepentimiento, a dejar cualquier tipo de pecado. Todo es bienvenido, todo se maneja a nivel de amor. Todos van para el cielo, no importan cómo viva. No se predica la santidad, no se predica el nuevo nacimiento. Se le estimula a la gente que venga por su milagro y que reciba su milagro, no importa cuál religión tenga. Ciertamente, Cristo sanó a la gente sin condición de religión, pero ya para entrar al cielo, Él es bien claro en su palabra que las personas tienen que nacer de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios que van caminando a la patria celestial, peregrinando en este mundo, no están conformes, no avalan el materialismo, no avalan las falsas profecías, falsas visiones, falsas revelaciones, falsos sueños a la luz clara de Deuteronomio 13, Ezequiel 23, Jeremías 13. Los verdaderos hijos de Dios no aceptan los encuentros, no se doblegan ante las prácticas de la mayoría. No importa lo que piensen y lo que digan, y aun lo que digan con los ojos cerrados, es un pueblo que marcha invenciblemente hacia adelante.
Él dice aquí, al que venciere como yo he vencido. ¿Será que usted está venciendo, estimado hermano y hermana? ¿No será que ante el grito del marido, de la hija o del hijo mayor, o del vecino, o de cualquier ser humano, lo acallan y lo doblegan? ¿No será que usted condesciende ante la falacia en el habla de la gente? Porque el espíritu del anticristo, según la palabra, es tan suave como la mantequilla. Pero el Hijo de Dios discierne y entiende a la luz de la palabra y del Espíritu Santo y marcha hacia adelante. No importa el concepto que la gente tenga, ni el concepto que la familia tenga, sabe lo que ha recibido de Dios, sabe lo que la palabra dice, sabe lo que Dios le dice en la Escritura. No es manipulado por nadie, por ninguna secta, por ningún líder. Todo lo somete a la Escritura y a la luz de la palabra. Hay un pueblo, a Dios gracias, que no se ha doblegado. Hay un pueblo a quien Dios le habla y le da discernimiento. Y ese pueblo solo vence como Cristo venció. No se puede aceptar la doctrina de la teología de la prosperidad, que el que no es próspero está bajo maldición, el que es pobre está bajo maldición, que todos tienen que prosperar y la mayoría casi solo a dormir llegan al culto porque tienen que trabajar duro para hacer sus aportes a los megatemplos en las capitales de países en el mundo. Hay una carrera para ver quién tiene más gente, quién tiene más profesionales, quién tiene mejor inversión, quién tiene mejor calidad de material invertido. El materialismo. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Estimado hermano, tiene que analizar sus conceptos, sus pensamientos, sus sentimientos, sus inclinaciones. ¿No será que van en contra de lo que Dios dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho Jehová. Y aquí se cumple prácticamente lo que Dios dice. Dios no está de acuerdo. Solo Dios está de acuerdo con uno cuando camina uno en armonía con la palabra y con su Santo Espíritu. Pero hoy la iglesia se jacta de prosperidad. La iglesia será una iglesia próspera en su vida espiritual. Será próspera en su búsqueda. Será próspera en su interés en cuanto a la Biblia. Será próspera en su separación del mundo. Oh, estimados televidentes, es más que urgente, ya es demasiado tarde, pero aún todavía hay esperanza antes de que se enfrente ante la muerte y la eternidad. Analice sus caminos y no se deje de llevar de conceptos de su religión, cualquiera que sea. Analícelo todo a la luz de las Escrituras y estar de acuerdo con Dios y vencer como Él venció para la gloria del Padre. El Señor le ayude, le prospere
para que pueda entender cómo hay que vencer. Solamente estando firmes y ajustados con la palabra de nuestro Dios. No ser gente manipulada por los sentimientos, por cosas internas de la vieja naturaleza o de presiones externas. Nos debe de interesar en primer lugar lo que Dios dice en su palabra, sin caer en falsas y forzadas interpretaciones de la Biblia. El Señor les continúe bendiciendo para la gloria de su nombre. Amén.